sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Les habla nuevamente el pastor Gustavo Ariel Chimeles, del Ministerio Mesiánico Masada de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración, desde la ciudad de San Lorenzo, aquí en Paraguay, para todos nuestros queridos hermanos en la República del Paraguay y también para el mundo entero. Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos con esta transmisión de enseñanza para continuar con la cuarta parte de este material que hemos titulado ya hace un tiempo, obviamente, Los que siguen al extraño. Que el Señor me los bendiga ricamente, que podamos pasar una noche bendecida, alimentándonos con la palabra del Señor, fortaleciéndonos, limpiándonos, preparándonos para la venida del Señor que tanto anhelamos, como dice la Escritura. El Espíritu y la novia dicen: ven pronto, Señor. Saludamos también a nuestros queridos hermanos de la República Argentina. Que el Señor les bendiga muy ricamente a todos ustedes. Allí está saludando mi amada esposa Cristina María, siempre sirviendo al Eterno en esta programación. Y también saludamos a todos nuestros queridos hermanos de la República Oriental del Uruguay y de donde se estén conectando o escuchando más adelante. Los bendecimos en el nombre precioso de Yeshua. Qué bueno es estudiar la palabra del Eterno, ¿verdad? Porque como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido nada más y nada menos que por rechazar el conocimiento de la palabra del Señor. Necesitamos ese entendimiento para no fracasar, necesitamos la luz del Señor para ya no andar en tinieblas, como dice la Escritura, porque Dios es luz, amén. Y nosotros tenemos que ya aprender a caminar en la luz del Señor. Saludamos también entonces a nuestra hermana María Fernández en la ciudad de Buenos Aires. Que el Señor les bendiga. Y entonces también saludamos a todos nuestros queridos hermanos que se van a ir acoplando a esta transmisión. Hoy hay una parte bastante exhortativa, así que preparemos nuestro corazón, pero viene con el amor del Señor, obviamente, para que nosotros podamos crecer en el camino y dar el fruto que el Señor tanto anhela desde hace tiempo ver en nosotros. Saludamos también al pastor Miguel Amarilla, que se va acoplando a la transmisión. Padre, te damos gracias. Sea tu gracia divina con nosotros, iluminándonos para poder comprender tu palabra, Señor, en la forma adecuada. Padre, no permitas que agreguemos ni que saquemos, sea la dirección sabia de tu Espíritu Santo. Alúmbranos, Padre, para poder, Señor, comprender a cabalidad lo que dice tu palabra y aplicarlo en nuestras vidas también, Señor. Reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor, todo lo que está tratando de perturbar, Señor, los aires, perturbar los hogares, las familias, la vida de los siervos y siervas, de los hermanos y hermanas. En el nombre de Yeshua tomamos toda la armadura divina, las armas de la luz, Señor. Nos revestimos de tu poder, Señor. Es ante ti que nos humillamos, como dice la carta de Santiago, para recibir mayor gracia de parte tuya, Señor. Nos sometemos a tu autoridad en amor, Señor, porque entendemos que separados de ti, Señor, no hay ningún bien para ninguno de nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, sea tu bendición con tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Yahweh, el gran yo soy. Serás el que serás por siempre para cada uno de nosotros, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. Y decimos amén. Saludamos a nuestra hermana Petrona, que el Señor le bendiga. Nuestro querido hermano Juan y toda su familia en la ciudad de Pirarén, Formosa. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Bien, vamos a comenzar dentro de esta sección. Los que siguen al extraño, ya hemos estudiado abundantemente lo que significa la palabra extraño, diferente. Tiene que ver también con la mujer extraña, con la persona que se ha prostituido. Y hoy queremos ver que Dios no cambia. La palabra Shaná, porque hay diferentes palabras, pero la palabra que nosotros hoy tenemos que estudiar es que Dios no cambia, ¿verdad?
Y acá la raíz en hebreo es la palabra yaná, que significa que Dios no se dobla, Dios no transmuta, de esto ya veníamos hablando un poco, Dios no cambia, Dios no demuda, Dios no se pone en una posición diferente, no se pervierte. Él es el mismo, como lo declara la palabra, en breve lo estaremos leyendo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por supuesto, no hay que ser muy inteligente para saber que nosotros sí hemos cambiado. Lo decíamos el domingo, pueden ver la prédica, estábamos destituidos de la gloria del Señor, porque todos en definitiva hemos sido desobedientes y rebeldes, mas tenemos la oportunidad de dejar de ser extraños, tenemos la oportunidad de poder reconciliarnos con el Señor y empezar a recuperar la imagen y el carácter del Señor en nuestras vidas que habíamos perdido por causa de la transgresión. Saludamos también a nuestro querido hermano Robert Denis en la República Oriental del Uruguay. Vayamos a Malaquías 3:6, no porque quiera hablar tanto de los diezmos, pero bueno, necesitamos ir al contexto y si el Señor quiere que hablemos de esto también, por supuesto que sí, ¿no? Nosotros cambiamos, como dice el refrán, como el camaleón, ¿verdad? Si está fulano nos comportamos de una manera, si está mengano nos comportamos de otra manera. Mirá que viene el pastor, mirá que viene papá, mirá que viene mamá, mirá que viene fulano, sos un hipócrita. Dios no cambia. En otro momento lo estaremos estudiando, justamente estaba chequeando algunos versículos. Dios no halaga a nadie, Dios nos ama obviamente, pero no halaga el pecado, no hace obviamente acepción de personas. Entonces, mi hermano, Él es el mismo, Él va a seguir hablando lo mismo que viene hablando desde el principio, la paz del Señor, querido hermano. Él va a seguir hablando de santidad, Él no va a cambiar la Biblia como nosotros o muchos pretenden cambiarla, adulterando, adulando a la gente, ¿verdad? Rascándole el oído. Esto para ustedes y para mí, ¿verdad? Aprendamos a ser siervos fieles. Al contrario, si uno ama realmente a las personas, va a predicar la verdad, por ahí hoy será rechazado, por ahí hoy te van a salir corriendo, ¿verdad? A sacar corriendo, pero algún día esa palabra hará algún efecto, eso espero, en la mente y en el corazón de esas personas para que se arrepientan y alcancen la salvación y vida eterna. Malaquías 3:6, porque yo Yahweh, el gran yo soy, Yud Hei Bat Hei, yo no cambio. Estoy haciendo, de paso aprovecho, hermano, terminé la cartilla de En Busca de la Liberación Total y estoy ya en la mitad de la cartilla de la gracia verdadera. Es un material que estuve predicando, pero no terminando el material. Así que estamos, como se dice, a full, ¿verdad?, con las revelaciones del Señor para que el pueblo se fortalezca, ¿verdad? Y justo dentro de esa temática de la gracia, estaba poniendo algo que tiene que ver con Moisés, ¿verdad? Cuando él le dice al Eterno, y cuando me pregunten por tu nombre, ¿qué le diré, verdad? Está traducido, dile que yo soy, ¿verdad? En realidad, seré el que seré por siempre. Ayer, ¿verdad? Que habla eso de que Dios es eterno, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, Malaquías 3:6, porque yo Yahweh no cambio. Tenemos que tener esta idea ya plasmada en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuidado con aquellos falsos profetas, falsos maestros que dicen, no, ahora el Señor dice esto, y ahora el Señor cambió, y ahora el Señor está con otra cosa, ¿verdad? Y Deuteronomio pasó, y Malaquías pasó, ¿verdad? Y los mandamientos pasaron. Cuidado con estas cosas. Por eso son falsos profetas, por eso son falsos maestros, falsos pastores y hermanos, ¿verdad? Porque viven cambiando, y viven cambiando porque como venimos estudiando, el que está dentro de ellos ahora, si bien tal vez no es una posesión, pero sí una influencia importante de la oscuridad, de las tinieblas, Satanás es el que cambió. Satanás era un ángel de luz, Lucifer, era una cosa, llamado por el Eterno, colocado en el Monte Santo para alabar, para adorar, para servir al Eterno, pero él cambió porque los ángeles también tenían y tienen
la posibilidad de escoger como nosotros. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, menos mal. Esto no significa que el fuego de Dios nunca se va a encender, la ira del Señor. Lo que está diciendo el contexto es que en medio del robo de los sacerdotes y del pueblo, y yo sé que algunos por ahí van a trinar con esto, ya pasó, podemos robar, podemos mentir, ¿verdad? Podemos hacer lo que querramos con el diezmo, la primicia. Bueno, no es lo que dice la palabra del Señor. El Eterno dice que Él, al reconciliarnos en Yeshua, al renovar el pacto, vuelve a colocar la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dentro de la ley, dentro de ese pacto, están esta clase de mandamientos. Ahora, alegrémonos que el Señor obviamente es misericordioso, pero así también, como Dios no cambia en cuanto a su misericordia, así también Dios no cambia en cuanto al momento que tenga que hacer juicio, sin lugar a dudas lo hará. Verso 7, de los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaron. O sea, Israel, como hoy en día, frente a la gran apostasía que estamos viendo, pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? El pueblo del Señor dura muy poco perseverando en la doctrina del Señor. Más bien no tiene problema para vivir la doctrina de los demonios. No tiene problema para fornicar, para adulterar, para robar, para mentir, para estafar, para cuanta obra de la carne se presente, pero no persevera en la doctrina del Señor, lo cual es muy importante, ¿no? Porque Mateo 24 dice que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero ¿perseverar en qué? En las leyes del Señor. Volveos a mí, ¿no? El Señor está dando una oportunidad, Malaquías 3:7, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Más dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿No? Como dicen acá en Paraguay, se hacían los niembotaú, los tontos, como que... Y por eso le digo, escuche si no escuchó la prédica del domingo, donde estamos hablando que el pecado nos separa del Señor, y ahí estoy compartiendo algunos textos de Isaías, donde Isaías dice que, como otros tantos textos, que el ser humano tiene conciencia, el pecado atestigua contra nosotros mismos. Ahora que nos querramos hacerlo ni en botado es otra cosa. Que no querramos escuchar la amonestación del Señor, la amonestación de nuestro corazón, la amonestación de nuestra conciencia, la amonestación que viene a través de la palabra del Señor, es otra cosa. Los que vamos a terminar perdiendo en todo caso somos nosotros, si es que hacemos oídos sordos a la revelación del Señor. ¿Robará el hombre a Dios? No tengo que contestarle, creo que esa pregunta, ¿no? No robarás, dice entre los 10 mandamientos, salvo que usted quiera arrancar eso. No robarás, robará el hombre a Dios. Bueno, en aquel tiempo le estaban robando. Y es más, estaban presentando ofrendas defectuosas, algo que tampoco se podía hacer. Se guardaban lo mejor y ofrecían lo peor al Señor, como hizo Caín. Pues ustedes me habéis robado, y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me habéis robado. Obviamente, el que todavía no tiene conocimiento de esto, bueno, que lo pueda recibir. Yo escucho muchos mensajes, ¿verdad? No, porque hay predicadores que asustan con este versículo. Hermano, nadie pretende asustar a nadie, pero es la realidad de lo que dice la palabra del Señor. La paga del pecado es la muerte. Tenemos que arrepentirnos del robo, de la fornicación, de la mentira, de la soberbia, la codicia, de la avaricia, del mal carácter, de la maledicencia, de un montón de cosas, de la comodidad, de la pereza, etcétera, etcétera. Voy leyendo lo que en su momento puse en los comentarios en este material, en este pasaje cuando dice que el Eterno no cambia. Está diciendo unas cuantas cosas. Vamos a repasar este texto. Número 1, que en primer lugar es misericordioso al no consumirlos, aún teniendo la legitimidad y la autoridad para hacerlo. Obviamente que si el Señor hubiera querido en aquel momento, los hubiera exterminado así al toque, de una, como se dice. Pero estamos viendo que justamente porque Dios no cambia, el Señor extiende su misericordia, lo cual, hay que aclarar también, no significa que justamente también porque Dios no cambia, llegará un momento que Él tiene que hacer juicio sobre el pecado. Número 2, que sus leyes siguen vigentes y que nadie tiene el derecho a cambiarlas a su antojo, porque acá es lo que dice la Escritura en Malaquías 3:7, os habéis apartado de mis leyes. Nadie puede tocar las leyes del Señor a su antojo. Nosotros estamos simplemente
para obedecer lo que el Señor ya ha revelado, y no le compete a ninguna denominación ni a ningún siervo del Señor ni agregar ni sacar, como dice el libro de Apocalipsis, porque acarrea todos los juicios que están escritos en el libro de Apocalipsis. Bien, salgamos de los diezmos y vayamos al matrimonio. Hebreos 13:4. Saludamos a nuestra querida hermana Nélida. Que el Señor te bendiga en la ciudad de Posada, sea el Shalom. Entonces, estamos viendo diferentes contextos donde el Señor no cambia, no solamente que es misericordioso, sino que tampoco cambia sus leyes. Y el Señor tiene paciencia con nosotros, hermanos, pero tenemos que dejar de ser personas extrañas, prostituidas, pervertidas. Tenemos, shalom, shalom, querida hermana, el Señor te bendiga. Tenemos que empezar a tener el carácter del Señor. El carácter del Señor se tiene que afirmar en nuestras vidas y no lo tenemos que soltar nunca más. Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, ¿no? Qué interesante hablar de esto también en un tiempo, no solamente en el mundo, sino dentro del contexto evangélico, entre comillas, religioso, donde han aumentado drásticamente los divorcios, las separaciones. Eso no habla muy bien de las personas que dicen una cosa con sus labios, pero hacen otras en sus hechos. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto es algo que ya veníamos viendo en los primeros estudios, obviamente, ¿verdad? Desde el principio el Señor está en contra de la inmoralidad. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Otra vez, Hebreos 13 está hablando un poquitito de todo, está hablando de los deberes cristianos. Si usted ve la Reina Valera, tiene un título que dice deberes cristianos. Entonces está hablando del matrimonio, que sea sin mancha, que no haya adulterio, que no haya fornicación, que no haya lascivia, que no haya pasiones desordenadas, que no haya un espíritu de prostitución. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Otra vez vuelve a hablar del dinero este capítulo, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Siempre el Señor en todos los contextos, volviendo a remarcar las cosas que Él ya dijo. ¿Por qué? Porque hay una tendencia, parece, de olvidarse de estas cosas, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo vamos pasando rápido esto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, así como lo hizo Moisés en su momento. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. O sea, cuando vemos a un siervo de Dios que está plantado en la palabra de Dios, así como el Señor, obviamente cuando vino a la tierra estuvo plantado, permaneciendo en la palabra del Eterno, del Padre, entonces podemos imitar ese ejemplo, porque es el ejemplo del Señor a través de esa persona que está viviendo en el poder del Espíritu Santo la palabra del Señor. Saludamos a nuestro querido hermano Javier también, el Eterno te bendiga, querido hermano, a vos y a tu familia. Y el versículo 8, ¿verdad? Acá llegamos a este texto clave: Yeshua es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y si consideramos la doctrina que estamos viendo en estos primeros pasajes, Yeshua nunca fue avaro, eso es categórico, ¿verdad? Yeshua nunca fue un inmoral. Obviamente él no se casó, pero tampoco fue un inmoral, no fue un fornicario, no fue un pedófilo, ¿verdad? No fue un violador. Es Dios en la tierra, Manuel, Dios con nosotros, caminando en santidad, en plena obediencia. Él nunca fracasó, personalmente hablando, sí cargó todos nuestros pecados, pero él no fracasó, no podía fracasar, porque él tenía que ser el Cordero sin mancha y sin arruga. Damos un comentario de todo esto, ¿verdad? En estos textos también se nos habla de que Yeshua no cambia, porque desde el principio el Eterno delineó cómo debe ser un matrimonio verdadero, es decir, sin adulterio y sin fornicación. Sin embargo, hoy encontramos que los seres humanos y aún los creyentes, o los que dicen ser creyentes, cambian de mujer, cambian de esposo, no habiendo muerto, obviamente, estoy refiriéndome a eso, ¿verdad? Cambian de repente, como estaba estudiando algunos temas, ¿verdad? Cuando tienen dinero cambian, entre la soberbia, entre la arrogancia, son fanfarrones, son vanidosos,
Mire, una de las grandes tentaciones, como venía hablando, no es que sea malo tener dinero, sino que el dinero es raíz de todos los males dentro de un corazón que no está disciplinado, dentro de un corazón que no se ha humillado delante del Señor. Ciertamente pudiéramos llegar a decir que una de las pruebas más grandes es el tener bienes materiales. No, y hoy toda la gente va dentro del Evangelio, dinero, 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 money, 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 cada vez están peor, ¿verdad? Porque no tienen el proceso del Señor, no tienen el tratamiento del Señor, no tienen la llenura del Espíritu Santo. El dinero los marea lastimosamente. Qué bueno es tener dinero para cumplir con los propósitos del Señor, más que nada, porque realmente es para eso, vivir con dignidad, pero nunca manifestar un carácter de soberbia que es totalmente contrario a la voluntad del Señor. Entonces, sigamos viendo que Dios no cambia. Jeremías 2:21, si quiere poner otro título, vamos a hablar ahora el tema de la viña mutante. La viña tiene que ver con el reino del Señor, tiene que ver con Israel también, obviamente. Jeremías 2:21, que lo hemos analizado en otro momento, pero lo vamos a repetir para entrar en el tema. Vamos a hablar de la viña mutante. Jeremías 2:21, acá le está hablando Israel, obviamente. Te planté de vid escogida, se traduce de vid noble, simiente verdadera toda ella. Simiente verdadera significa de buenísimas semillas. El Señor no pone semillas falladas, el Señor pone una buena semilla, que es el poder de su palabra en nuestros corazones. Y luego dice Jeremías 2:21, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Este término ya lo veníamos analizando. O sea, el Israel del tiempo de Jeremías, como en otras tantas generaciones, se corrompió, se pervirtió, cambió la ley de Dios por la tradición y es más, abandonó la ley de Dios y a veces hasta ni siquiera siguió la tradición para seguir directamente el pecado conforme a las costumbres de las naciones. De ahí nos vamos a ir a Isaías 5 y ahí sí vamos a permanecer un buen tiempo. La parábola de la viña que en este caso da el profeta Isaías. Entonces, hermano, estamos viendo que Dios no cambia, pero más allá de que el Señor, como tal vez yo en esta noche, como un enviado del Señor, esté plantando una buena semilla en tu corazón, si tú no cuidas esa semilla, si tú no buscas al Señor, si tú no te llenas del Espíritu del Señor todo el tiempo, ¿verdad? Esa semilla se va a echar a perder, la semilla del Señor tal vez muera y el diablo plante otra semilla, o como estamos hablando, la misma semilla del Señor sufra una mutación, un cambio que el Señor en realidad no quería. Siempre tenemos que guardar, y no voy a decir en lo posible, tenemos que guardar el original de Dios. Tenemos que guardar el original del Señor para realmente manifestar la imagen del Señor en medio de esta sociedad en la cual nos encontramos. Isaías 5:1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. O sea, vamos a ir desarrollando todo esto, ¿verdad? La viña es del Señor, el pueblo también tenía que estar supuestamente en manos del Señor. Y el Señor, como hace todas las cosas, las hace bien, le puso en una ladera fértil. Meditemos en esto. Cuando el Señor crea a Adán y Eva, perfectos, los pone también en un jardín, los pone en un lugar lindo. El Señor siempre nos pone en un lugar lindo, ¿no? Y esto da para hablar mucho. Algunos me dirán, pero Pastor Chimenez, yo ahora estoy en un lugar muy malo. Bueno, puede ser por su desobediencia. Y no hablo solamente a nivel de una cuestión física, ¿verdad? Usted mismo se siente sucio, usted mismo se siente mal, ¿verdad? Porque está en una etapa de rebeldía, en poca consagración, poca búsqueda del Señor. Y bueno, lastimosamente el diablo aprovecha esa oportunidad cuando nosotros le damos lugar. Vean los materiales que estamos hablando,
vamos a seguir predicando en busca de la liberación total. Ya hemos hablado de que no hay que dar lugar al diablo, ¿no? Porque todo lo que el diablo toca lo arruina. El diablo es un pervertido. El diablo hizo contrataciones con una tercera parte de los ángeles. Esos no son ángeles hoy buenos, son espíritus inmundos, dice la palabra del Señor. El Israel desviado también se corrompió. La iglesia desviada también tiene un olor nauseabundo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el diablo, y no tenemos que permitir que el diablo toque ni nuestro espíritu, ni nuestra alma, ni nuestra mente, ni nuestro corazón, absolutamente nada. Isaías 5:1, vamos a ver cómo esta viña tan hermosa se echa a perder. Pero bajo ningún punto de vista podemos decir, la culpa es de Dios, ¿no? Porque nos encanta más de uno, la culpa es de Dios, ¿verdad? Toda la culpa se la echamos a Dios, ¿verdad? No, Dios no tiene ninguna culpa de lo que nosotros elegimos, de lo que nosotros permitimos, de nuestro enfriamiento, de nuestra falta de consagración. El Señor no tiene ninguna culpa. Él mandó a Yeshua, mandó al Espíritu Santo, te dio el poder, te dio el Evangelio. ¿Qué más querés? ¿Qué es lo que tanto más querés? ¿Es más que eso? ¿Qué se puede querer en esta vida, mi querido hermano y hermana? Pero tenemos ese pensamiento diabólico, ¿no? De echar culpa a Dios. Lo que menos usted y yo tenemos que hacer es echar culpa a Dios. Dios es bueno, y para siempre su misericordia, que lo digan los redimidos del Señor. El malo es Satanás, y nosotros también, que hemos caído en la trampa, porque la tentación de Satanás no puede entrar en tu corazón si tú no le das permiso. Versículo 2, la había cercado, despedregado, o sea, sacó las piedras, plantado de vides escogidas, las mejores semillas, había edificado en medio de ella una torre, ¿no?, para vigilar, y hecho también en ella un lagar, y esperaba. Otra versión dice, se preocupó que diese uvas, y al final dio uvas silvestres. Claro, uno puede llegar a pensar, mirá, Dios es un mal labrador, Yeshua es pésimo plantando las vides. No pasa por ahí el tema, no nos limpiemos las manos, una parábola que hay que interpretar, obviamente. Tenemos que tener la sabiduría del Señor, ¿no? Porque lo primero, como Adán y Eva, ¿no? La mujer que me diste, la mujer, la serpiente ya no sabía a quién culpar, posiblemente. Entonces, el diablo nos enroscó con esto. Echar culpas. Todo el pastor tiene la culpa, el fulano tiene la culpa, usted tiene la culpa, Usted no se mira en el espejo, ¿no? Porque deberíamos mirarnos un poco en el espejo cada uno de nosotros. Deje de echar culpa a medio mundo, ¿verdad? Tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor y reconocer las cosas malas que nosotros hacemos. Por algo la viña dio vides o dio uvas silvestres y no las uvas lindas que el Señor quería. Bien, sigamos, versículo 3. Tenemos a Romina Martínez, que el Señor le bendiga. Hermana Ávila, que el Señor le bendiga. Saluda a su esposo también. Bueno, a los que voy conociendo, ¿no? Algunos los saludo, no sé de dónde son, ustedes pueden estar escribiendo. Que el Señor les bendiga. Isaías 5:3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. No, claro, porque al ver que las uvas eran silvestres, lo primero que viene a la mente, como le estaba diciendo, bueno, seguramente la culpa es del Señor. Ahora el Señor dice a través del profeta, empecemos a juzgar la situación. Empecemos a evaluar la situación. Eso es lo que significa realmente. Versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Tremendo el versículo 4. Por eso le digo que es lo que más quiere, ¿verdad? El Señor murió en la cruz del Calvario, resucitó, venció la muerte, venció el diablo, venció el pecado, venció al mundo, pero ahora es usted el que tiene que tomar todo eso en su propia vida, yo también, cada uno de nosotros, y caminar en la victoria del Señor. Padre del Señor, hermanos, que el Señor les bendiga tanto tiempo, gloria a Dios. Versículo 4, a ver, nuestro hermano Juan, antes de continuar, así voy cumpliendo con todos. Así somos, mi hermano, si no recibimos lo que pedimos inmediatamente,
ya nos ponemos histéricos, jaja, solo debemos pedir un espíritu de obediencia, y en la obediencia está la bendición. Así es, querido hermano Juan. Versículo 4, ¿verdad? El Señor ha hecho todo, hermano, y lo ha hecho todo bien. Ladera fértil, hermano Javier, Dios te bendiga, ladera fértil, despedregada, cercada, la torre, buenas semillas. No hay que ser muy inteligente, hermano. ¿De quién es la culpa? Hay que mirarse un poco en el espejo, pero no en el espejo suyo o mío, en el espejo de la palabra del Señor. Ese espejo te va a decir la realidad. Y qué bueno porque ahí vamos a detectar nuestros errores, ahí vamos a poder enmendar nuestros caminos. Versículo 5, les mostraré pues ahora lo que yo haré, o lo que haré yo a mi viña, porque al final la viña obviamente le pertenece al Señor. Después vamos a ver Mateo, ¿no? Él encomendó el trabajo a los labradores, pero al final fueron labradores malvados. Le quitaré su vallado, será consumida. Eso significa que en el reino del norte iba a venir Asiria, iba a destruir todo. En el reino del sur, más adelante, iba a venir Babilonia. Esto lo conocemos bien. Aportillaré significa derribaré las estacas o la estacada. O sea, el Señor les retira la protección, les retira la cobertura. Derribaré la cerca y será completamente hollada. ¿Por qué? Porque si con todo el bienestar del Señor, por eso dije que a veces la prosperidad, cuando no tenemos el proceso del Señor marcado en nuestro corazón, puede marear a más de uno. Acuérdese, por ejemplo, uno de los tantos reyes, el rey Usías, que fue un rey que prosperó muchísimo mientras estuvo alineado con el Señor, y después se convirtió en un rey malvado al mejor estilo de los reyes de las naciones. Ya quería el sacerdocio y quedó leproso hasta el fin de sus días. Entonces, mi hermano, cuando el Señor te retira la protección, van a venir pruebas, van a venir muchas cosas, no muy lindas, por cierto, pero es para que nosotros nos demos cuenta que sin el Señor nada podemos hacer. Estos días yo estaba hablando con una persona que amo muchísimo. Él tuvo un traspié grande hace algunos años en su matrimonio, y finalmente, mientras íbamos charlando, llegábamos por lo menos a una conclusión, ¿verdad? Porque él estaba muy plantado en la soberbia, se creía alguien muy importante, ¿verdad? Y eso fue como un cachetazo. Fue como un cachetazo. Estoy hablando de alguien que obviamente era y es creyente, ¿verdad? Está arrepentido, el Señor tratará con él. No voy a dar mayor detalles, pero digo, mi querido hermano, que muchas veces el Señor te quita la cobertura. Es algo que yo no quisiera para mi vida, no quisiera para mi hogar, no quisiera para ninguno de ustedes. Pero hay veces que el Señor tiene que operar en formas que nosotros al principio no entendemos. Y el rey David también, en un momento dice en la palabra: ha sido para mí un bien el haber sido humillado. ¿Por qué? Porque él se estaba perdiendo. Él se estaba apartando también de la presencia del Señor con el tema de Betsabé, con el tema del censo, ¿verdad? Él también, el tema moral y el tema de la fuerza militar, ¿verdad? Lo llevó lastimosamente a pecar, a no reconocer el poderío del Señor, que era el que hacía todas las cosas. Verso 6, haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Yo creo que hasta el Señor mismo le habrá dolido todo esto, pero lo tenía que hacer. Tenía que castigar, tenía que disciplinar al pueblo de Israel. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Iba a quedar asolada, desértica. Es muy similar a lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Porque ellos vivían en un jardín hasta que el Señor dice, después del pecado, cuando salen del huerto del Edén, en la tierra crecerán espinos y cardos y tendrás que trabajar con el sudor de tu frente. Cambió todo. Cambió todo. Obviamente hay esperanza. El Señor hizo también un sacrificio en aquella oportunidad, tipificando el sacrificio de Yeshua, pero hasta que Él vuelva, muchas cosas van a pasar en nuestra vida,
Y aunque nosotros cuestionemos, son para limpiarnos, son para santificarnos, son para que valoremos lo que a veces no valoramos. No valoramos la gracia de Dios, no valoramos el amor del Señor, no valoramos el precio que el Señor pagó por nuestra salvación. Isaías 5:7, ciertamente la viña de Yahweh, porque la viña es de Yahweh, de los ejércitos en la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa, se traduce Isaías 5:7, planta exquisita, ¿verdad? El Señor estaba enamorado de su viña, amaba a este pueblo al cual plantó, al cual le dio la ley, pero ellos se convirtieron en uvas silvestres porque abandonaron la ley del Señor, como hemos visto en Malaquías, y abrazaron las costumbres de las naciones. Planta deliciosa, suya, o sea, de su deleite, ¿no? Así como usted sale al jardín y dice, no sé, de repente usted tiene una planta que a usted le agrada observar, mirar, qué triste, ¿no? Que una planta mute, una planta comience a corromperse. Esperaba juicio, esperaba justicia, en realidad se traduce, Isaías 5:7, y aquí vileza, justicia y aquí clamor. O sea, el Señor esperaba justicia. Acá la palabra clamor se traduce alaridos de la gente oprimida. ¿Por qué? Porque el Señor los entrega a Asiria, al reino del norte, y después entrega al reino de Judá a Babilonia, y en vez de que esa viña hubiera dado fruto de justicia y de amor a Yahweh y de servicio al Señor, en realidad ahora hay otra cosa. Hay gritos, hay alaridos. ¿Por qué? Porque son llevados cautivos, obviamente por su propia responsabilidad. Leo rápidamente un comentario antes de ir a Mateo 21:33, si quiere ir abriendo en su Biblia. En este capítulo se nos muestra lo que hemos leído recién, claramente que la mutación, vuelvo a repetir, no procede del Señor, del Eterno, por cuanto Él plantó la viña en una ladera fértil. Tanto el profeta Jeremías como Isaías declaran que las mejores semillas fueron plantadas, sin embargo el resultado final fue que dieron uvas silvestres. Algunas observaciones. Número 1, en primera instancia el Eterno nunca plantó malas semillas, al contrario. Nunca la mala semilla viene de parte del Señor. Nunca. Nunca, pero nunca y es nunca. Lo que no, tenemos que dormirnos nosotros en los laureles de que entre el enemigo a plantar otras semillas o a procurar mutar la semilla plantada. Número 2, la mutación se produce, hay que entenderlo en términos espirituales, la mutación se produce por la desobediencia. La desobediencia es lo que trae la mutación. A mayor desobediencia, mayor mutación. Por eso que hoy, hermano, en muy pocos lugares, lo digo con mucho respeto, no digo que no hay nada, obviamente hay un remanente. Es por eso que hoy los que amamos la verdad y queremos más de la verdad y queremos más la imagen de Yeshua, no la encontramos casi por ningún lado o en muy pocos lados, porque las iglesias están mutadas. Por lo que ya hemos comentado y luego seguiremos viendo en esta cartilla, por el evangelio extraño, por el evangelio prostituido, ¿verdad? Porque suplantaron la semilla del Señor por un evangelio carnal, un evangelio satánico, un evangelio lleno de psicología, de psiquiatría, menos plantado en las raíces de la verdadera revelación de la palabra, sobre todo en el hebreo, ¿verdad? 3. No hay ninguna responsabilidad del Eterno en la mutación, puesto que la Escritura declara que Yahweh la había cercado, despedreado y plantado con vides escogidas. Él no tiene nada que ver con esa mutación. Número 4. La consecuencia de la mutación es el juicio. Es el juicio es inevitable, ¿verdad? Hay que parar con la mutación. Viene Asiria, viene Babilonia, viene Roma, viene lo que venga. ¿Por qué? Porque el Señor necesita, por medio de la disciplina, como dice Hebreos capítulo 12, que la disciplina o el castigo o la vara del Señor nos vuelva a introducir en el verdadero modelo del Señor. La disciplina es para que seamos partícipes de su santidad, sin la cual nadie puede ver el rostro del Señor. Es Yahweh mismo quien levanta el vallado de protección. Eso ya lo hemos leído. A pesar de que Israel era su planta deliciosa, mostrándonos muy claramente su condición de imparcialidad frente al pecado. ¿Querés pecar? ¿Querés mutar? Yo levanto
mi vallado. Así de claro, mi querido hermano. Insisto, ¿verdad? Para la gloria del Señor digo, escuche el mensaje del domingo. Hay consecuencias por pecar. Y podemos ser destituidos muchas veces de la gloria del Señor si es que nosotros seguimos con este perfil, con este carácter de querer seguir desafiando al Señor. Para entender un poco mejor lo de la viña, vayamos a Mateo 21:33. Hay capítulos muy claros, son un poco extensos, pero obviamente que valen completamente la pena poderlo leer. Mateo capítulo 21. Dios no cambia, estamos viendo en esta noche, no hay mutación en Él, y somos nosotros los que nos tenemos que examinar si es que hay algún tipo de mutación en nuestra vida, personal, familiar, matrimonial, etcétera, etcétera, congregacional también. Nosotros tenemos que ir en aumento, como dice la palabra, de gloria en gloria, de poder en poder, de verdad en verdad, no retroceder. Mateo 21:33, oído otra parábola, un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado. Esta parábola tiene más cercanía a la primera venida del Señor, ¿no? Cavó en ella un lagar, muy similar a Isaías 5. Todas las viñas más o menos tenían la misma formación. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Los primeros labradores obviamente fueron el pueblo de Israel. Hoy nosotros también somos llamados a ser labradores, ya lo vamos a ver. Esto está hablando, ¿no?, de la venida del Señor. Él vino, renovó el pacto con su sacrificio, arrendó también a los labradores, gloria al Señor, y nosotros tenemos que cuidar de hacer el trabajo correctamente. Dice acá, versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. O sea, esto lo podemos entender de dos maneras, ¿verdad? Una antes de la venida del Señor y otra después. Obviamente podemos hacer el paralelismo, porque vamos a tener que rendir cuenta nosotros también después de la venida del Señor. Estamos esperando la segunda venida del Señor, donde vamos a tener que rendir cuentas. Así como Yeshua vino en la primera venida y esperaba, después de cuánto, de unos cuantos siglos, esperaba obviamente ver fruto de la obediencia a la ley de Dios que el Eterno había dado al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Verso entonces 34, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Hermano, de 3 años para arriba, como siempre estamos comentando, usted tiene que dar fruto en lo personal. El domingo, vuelvo a repetirlo, estábamos hablando, si usted no está vestido para las bodas, echarle a las tinieblas, dice Mateo 22. Mateo 25, la parábola del talento. Si usted no multiplicó los talentos, siervo malo, afuera, echarle a las tinieblas. Así como Adán y Eva fueron echados, así como los que estaban corrompiendo el templo, los cambistas, fueron echados. Así como en aquel tiempo después, 40 años después de la muerte y resurrección del Señor, Israel fue echado de su tierra nuevamente por medio de Roma. Entonces, hermano, ¿a qué voy con todo esto? No puede ser que se estén plantando semillas en su vida, en su hogar, en su familia, en su mente, en su corazón, en la congregación y nunca pase nada. No lo tome como algo así, no va a pasar nada. Tenemos una responsabilidad, hermano. Obviamente yo no le doy salida porque a mí tampoco el Señor me da salida, ¿verdad? Y qué bueno que en este sentido no me da salida. O sea, alguno me dirá, bueno, entonces no voy a escuchar la palabra, así no tengo que rendir fruto. Te vas a perder igual, eso siempre les estoy diciendo. Llegó la hora de comprometernos con el Señor. Llegó la hora de ser salvados y de ser siervos también. Porque el Señor va a venir como vino en aquella época para nosotros también. Y vamos a tener que pasar por el tribunal. Verso 35, mas los labradores tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Está hablando acá todavía de los profetas.
como Isaías, que fue aserrado, Jeremías, apedreado, encarcelado, azotado, de todo un poco, ¿verdad? La mayoría de los profetas pasaron momentos muy duros. Verso 36, se envió de nuevo otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Acuérdense que la viña generalmente, en términos espirituales, estaba más que nada gobernada por los reyes y sacerdotes, la parte política y la parte espiritual, y los profetas eran los que Dios enviaba para que ellos pudieran enmendar los caminos, pero dice que golpearon y mataron y apedrearon al primer grupo y también hicieron lo mismo con el segundo grupo. O sea, los líderes religiosos, como hoy en día seguramente, tienen lastimosamente esta misma forma de comportarse. Hoy lo hacen con palabras, hoy lo hacen con burlas. En aquel momento era la muerte misma, y hoy en día seguramente en algunos lugares también es la muerte misma, por eso tenemos mártires. Versículo 37, finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Hermano, la gran mayoría del pueblo, ya lo hemos visto en la Pascua, en aquel momento no tuvieron ningún respeto, ¿verdad? Como en los días de Malaquías no hubo ningún respeto, como en los días de Moisés también muchos perdieron el respeto, como a lo largo del reino del norte y del reino del sur y dentro de la iglesia, los mismos creyentes le han faltado el respeto al Señor una y otra vez, pisoteando la sangre, pisoteando la palabra y no trayendo fruto genuino, verdadero, nunca para el Señor, y sí fruto para la carne. Esa es la pura realidad, mi querido hermano. ¿Cómo termina esta historia? Verso 38, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Está hablando de la primera venida del Señor. El Señor mandaba a sus siervos a encontrar fruto. Si nos vamos o nos remontamos a la época del Señor, su primo Juan el Bautista le cortaron la cabeza. No, yo vengo a hablarles, vengo a preparar el camino, yo los bautizo con agua, pero viene detrás de mí otro que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Córtenle la cabeza a este. ¿De dónde vino el salvajismo más grande? Del pueblo, pero no del pueblo verdadero, sino de un pueblo mutado. De un pueblo, diríamos, evangélico, cristiano, entre comillas, mutado, cambiado, disfrazado, pervertido, corrompido, que busca su propia gloria, que es mentira, que quiere realmente darle la gloria al Señor. Es mentira. No solamente apedrearon a los profetas, apedrearon, mataron al Señor, como bien sabemos, se querían apoderar de la viña. Eso te dice todo, hermano. Esta es una palabra que a mí me ha atravesado para bien. Yo no me tengo que apoderar de esta vida porque no es mía. Esta vida me la dio el Señor para vivirla para Él, para cumplir sus propósitos. Los pastores no se apoderen de la viña, no se apoderen de nadie. Somos siervos, somos servidores, somos guiadores, somos siervos del Señor, puestos por el Señor para exhortar, pero no para apoderarnos de nadie. El Señor no se apodera tampoco de nadie, ¿verdad? Él quiere que nosotros en nuestro libre albedrío nos entreguemos por amor. Dice acá verso 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? O sea, los que se apoderan y los que nunca producen el fruto espiritual de obediencia, de santidad, de justicia. Fíjese el verso 41, acá vemos que Dios tampoco cambia, en la parte que muchas veces no nos gusta ver. Porque no nos gusta, como dice Malaquías, Dios no cambia, siempre tiene misericordia, pero acá tampoco Dios cambia, porque acá se terminó el tiempo de misericordia. Mateo 21, 41, a los malos destruirá sin misericordia. Uy, ¿qué pasó, pastor, ahí? Como la Biblia dice una cosa en una parte, acá dice otra. Es que hay que unir todo, mi querido hermano. Tenemos que ver todo el compendio. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. O sea, después de la muerte del Señor y después del juicio que vino por medio de Roma sobre Jerusalén hace aproximadamente 2000 años, se renovó el pacto, y aún
de los sobrevivientes de aquel tiempo, si se volvieron al Señor, iban a ser injertados al verdadero olivo, como dice Romanos 11. Pero ahora también está la posibilidad de que toda persona, no solamente Israel, ¿verdad? De hecho, ya en el Antiguo Testamento, varias personas que no eran de la línea sanguínea de Israel también eran parte de Israel, pero ahora mucho más. Hay un llamado a los gentiles, Pablo mismo lo dice, ¿no? Que su ministerio principalmente era a los gentiles, a la gente de las naciones. Entonces el Señor renovó el pacto en su misericordia. Había un juicio terrible, tremendo, un sacudón con Asiria, con Babilonia, con Roma, y pudiéramos hablar de tanto. Pero para cortar la soberbia, para cortar esa mutación, si es que el pueblo se deja cortar esa mutación, ¿no? Porque hay algunos que se vuelven otra vez a levantar en la soberbia. Saludamos a nuestro querido hermano Hugo Genes, Gabriel Moreira, sean todos bienvenidos. Mateo 21:42, si Yeshua les dijo, nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los edificadores, que son los labradores malvados, son los que rechazaron la piedra angular, que es Yeshua el Mesías. Verso 43, por tanto le digo, el reino de Dios será quitado de ustedes, por el momento, y será dado a gente, no habla de específicamente judíos, por eso lo decía, a gente que produzca los frutos de él, sea judío o sea gentil, cualquiera que se rinda al Señor y produzca esos frutos, entonces ha de permanecer en ese reino, porque en el reino del Señor, queridos hermanos, para ustedes y para mí, hay que dar fruto. El árbol que no da fruto será cortado. Acuérdense de la higuera también, que está simbolizando el pueblo de Israel. 3 años no da fruto, la voy a abonar 1 año más, y si no la voy a cortar porque está inutilizando la tierra. Hay que dar fruto, fruto en lo personal, fruto en lo familiar, fruto en lo congregacional. Si no, obviamente corremos peligro de ser cortados, como ya hemos enseñado. 5 días antes de la Pascua el Señor quería comer de la higuera y solamente encontró hojas, apariencia, pero no había fruto. No había fruto, por lo menos del Espíritu. Había apariencia, había fruto en todo caso de la carne. Estaban los cambistas, había fruto de tradición, había fruto de legalismo, pero no había fruto verdaderamente del Espíritu Santo. Mateo 21:44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, fue lo que le pasó a Israel con Roma. Y sobre quien ella cayere la va a desmenuzar. Cuando entró a Roma con Tito fue terrible. Muerte tras muerte tras muerte. Se habla de 500 personas crucificadas por día. Se habla de más de 1 millón de personas muertas con la entrada de Roma a través de Tito. Verso 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, obviamente, pero al buscar cómo echarle mano, por el momento, en ese tiempo, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Obviamente se iba a cumplir la parábola y la profecía, y Yeshua iba a entregar su vida por nosotros, pero obviamente también vemos la verdadera intención que había entre los dirigentes, principalmente de matarlo, como hemos leído en la parábola. ¿Por qué? Porque se querían apoderar de la viña. Vamos a seguir viendo. Entramos ahora, tenemos todavía unos cuantos minutos. Si quiere poner este subtítulo, la mutación provoca la rebelión. La mutación provoca, obviamente, la rebelión es la que trae esa mutación también. En la palabra mará significa algo amargo, algo desagradable. Rebelión tiene que ver con algo desagradable. La palabra mará en hebreo significa rebelarse, significa provocar a Dios, significa irritar al Señor, rebelarse contra Él. Ya vamos a estar viendo Salmo 106, verso 20, mientras leo a nuestro hermano Juan. Hay hermanos con muchos años dentro de la congregación
sin frutos, y cuando llega un hermano nuevo y ve que trae frutos, empiezan los celos. Así mismo, hermano Juan, así mismo, como está diciendo, y murmuraciones contra este hermano nuevo. Y sí, es verdad, que qué bueno lo que estás compartiendo, hermano Juan, se mueve la estantería más de uno, ¿no? Por años no hicieron nada, están todos tranquilitos, buenos religiosos, calentando la banca de la iglesia. Toco la guitarra, predico en pecado y nadie me dice nada, y cuando viene alguien con fruto, con unción, con la autoridad del Señor, esto es como Ismael e Isaac, ¿verdad? O Agar, mejor dicho, también la madre, con Sara. Ahí estamos viendo muchas veces esa competencia entre el carnal y el espiritual. Salmo 106, verso 20. Vamos a ver la rebelión que es fruto de esa mutación. Salmo 106, versículo 20, lo que viene es muy interesante verdaderamente. Dice, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey, o sea, el becerro, que come hierba. Se está remitiendo a lo que pasó frente al Sinaí, ¿verdad? Olvidaron al Dios de su salvación. 3 meses que salieron de Egipto. Tremendo. Fíjese, hermano, cuánto le cuesta al creyente permanecer, perseverar, durar en la palabra, gloria a Dios. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Es como está diciendo el hermano Juan, tal cual. Como decía antes, ya cuando el Señor no te concede lo que vos querés, tu caprichito, ya me olvido del Señor. No queremos aceptar el proceso, que hay que recibir la ley, que nos tenemos que arrepentir, que nos tenemos que santificar, que nos tenemos que preparar para entrar a la tierra prometida, que tenemos que estudiar sus leyes, sus decretos, para cumplir con el sacerdocio que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Acá dice, así cambiaron su gloria, pero por orden del Señor, no, ellos determinaron. Este es nuestro Dios. Moisés seguramente ya murió, obviamente no había muerto. Nosotros decidimos por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Voy a cambiar así, voy a cambiar allá, pero ¿quién te dio autoridad para pensar de esa manera? El que nos tiene que cambiar en el buen sentido es la palabra y el Espíritu Santo, devolvernos al original, al modelo del Señor, a la imagen de Él, que Él nos cambie nuevamente. Digo que nos cambie porque perdimos la imagen del Señor, pero no que nosotros nos cambiemos a lo que nosotros se nos da la gana. Por eso vuelvo a repetir, hoy es difícil sentirse cómodo, yo entiendo. Digo esto porque muchos me lo transmiten y yo les entiendo perfectamente. Es muy difícil sentirse cómodo. No, busca una iglesia en el barrio, iglesia evangélica, sí, vos entrás, pero si vos tenés los principios de la palabra del Señor, te vas a sentir, como dice, ¿no? el refrán, sapo de otro pozo, ¿verdad? No te sentís que somos todos ovejas ahí, ¿verdad? Que tenemos la misma naturaleza. No, porque entras en lugares, como dijo Yeshua, donde hay serpientes, donde hay escorpiones, donde hay personas que realmente están pervertidas por más que levanten la Biblia. Ezequiel 5:5, Ezequiel capítulo 5, versículo 5, gloria al Señor, y 6, libro de Ezequiel capítulo 5, versículo 5, así ha dicho Yahweh el Señor, esta es Jerusalén, se está refiriendo al reino de Judá, la puso en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, la puso en medio para que Jerusalén pudiera influenciar al resto de las naciones, pero fue al revés. Como el Señor dice en Jeremías, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, pero pasó exactamente lo contrario. Y ella cambió mis decretos. Jerusalén, el sacerdocio, determinó que esta ley, ya pasó, porque mi carne lo dice, porque mi tradición ya lo dice, porque mi pecado ya lo dice, pero no es así. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, en maldad, más que las naciones. Esto es una vergüenza para nosotros. Que el pecado, que la perversión es mucho más fuerte hoy en día dentro de las iglesias mutantes, entiéndase bien.
Porque hay iglesias verdaderas, son pocas, pero hay. Dentro de las iglesias mutantes está esta terrible maldad, igual que las naciones, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Esto lo hemos enseñado y lo seguiremos enseñando hasta el final. Sin ley hay anarquía, sin ley hay un desenfreno total. Si no atacamos el pecado, obviamente va a haber un desenfreno total. Ya que estamos en Ezequiel, para no volver a este libro, Ezequiel 22:26, Ezequiel 22:26, gloria al Señor, estamos viendo la rebelión a la palabra, trae esa mutación, porque la rebelión es permisiva, o sea, da lugar al libertinaje. Ezequiel 22:26, sus sacerdotes violaron mi ley. Esta Jerusalén, que tenía sacerdotes de acuerdo a Leví, violaron la ley, la profanaron, la pisoteaban, contaminaron mis santuarios, el lugar santo, el lugar santísimo, pusieron ídolos. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, que eso es lo que hoy le molesta a las iglesias mutantes. Yo lo sé, yo no hablo por otro, yo hablo por mí mismo. Yo lo he vivido en Argentina, en Uruguay, acá en Paraguay, ni que hablar los últimos años. Se cortó, se terminó. ¿Por qué? Porque a los mutantes no les agrada, a menos que se arrepientan, no les agrada la verdad. No quieren ser libres del pecado. Ellos quieren una iglesia liviana, una iglesia que permita el libertinaje, licencia para pecar, total me arrepiento, caigo, me arrepiento, caigo, me arrepiento, caigo, me arrepiento, caigo, me arrepiento. Pero hermano, esa no es la forma que al Señor le agrada, obviamente. Dice acá entonces, los sacerdotes no hicieron diferencia entre lo inmundo y lo limpio, de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos, ¿verdad? Entonces, hermano, estamos viendo la forma en que el diablo astutamente va mutando la mente y el corazón. Por eso, hermano, no tenemos que dar lugar al diablo. Nuestra vida tiene que estar cimentada en la palabra del Señor. Si yo veo una actitud en mi vida que no está conforme a la palabra de Dios, la tengo que reprender. Porque obviamente el diablo me está queriendo jugar una pasada mala, ¿verdad? Me quiere tender una trampa. Vayamos a uno de los textos categóricos en Gálatas 1:6 que nos da el apóstol Pablo en un lugar donde había mucho legalismo. Gálatas 1:6. Y siempre hago la aclaración, una cosa es el legalismo del hombre y otra cosa es la ley de Dios. Por favor, no entienda mal esto, ¿no? Porque la gente dice, no, ustedes son legalistas. No, la ley de Dios es espiritual. La ley de Dios es santa, es buena, es justa. El legalismo del hombre, sea que vaya para un extremo, para el otro extremo, muy ortodoxo, muy liviano, siempre son malos porque se salen del marco de la palabra. Gálatas 1:6, estoy maravillado. La traducción correcta ahí es, estoy asombrado, dice Pablo. Te asombra, vos decís, no, un pastor, la denominación, no sé, la Asamblea de Dios, la unión de las asambleas, ese movimiento de tantos años, y hoy está completamente pervertido. Como pasó en la antigüedad, murieron los apóstoles, alguno que otro, algún discípulo, dice la historia de Juan, alguno de Pablo, que siguieron un poco más la línea. La tercera, ponele generación, la segunda, entre la segunda y la tercera generación se corrompieron. Por no decir que en los días de Pablo ya había gente que se había corrompido. Alejandro el Calderero, Demas me ha desamparado. Había algunos personajes, pero después, entre la segunda y tercera generación, comienzan a corromperse tremendamente los que venían recibiendo el Evangelio, pero ya lo estaban adaptando a la política, lo estaban adaptando a su propia forma. Pablo dice, Gálatas 1:6, estoy asombrado de que tan pronto, otra vez, ¿no? Como le pasó a Moisés, desciende pronto, porque este pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Tan pronto. ¿Cuánto le cuesta a los creyentes permanecer? Por eso no tenemos obreros, hermano, obreros de calidad me refiero, obreros aprobados.
que tengan una línea, ¿verdad? Que no digan hoy una cosa y mañana la otra. ¿Sabes cuánta gente yo he conocido acá en Paraguay? Y ahora viene esta unción, y ahora viene la otra unción, ¿verdad? Y ahora esta forma, y ahora la otra forma, y ahora no, de esta forma, ¿verdad? La verdad que no les entiendo. Yo lo único que he procurado en mi vida, me hubiera gustado hace 20, 25 años, pero obviamente es una cuestión obvia, como un niño que va creciendo, me hubiera gustado tener mucho más información. Hoy me siento mucho más maduro, más pleno, pero bueno, es el proceso. Pero siempre me dediqué a la palabra del Señor. A la palabra del Señor. No, que ahora viene un mover de allá, que viene otra ola, ¿verdad? Y viene un maremoto y así terminan, ¿verdad? Dios no cambia, es lo que estamos viendo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Que tenemos que abocarnos más a saber lo que vamos a predicar, obviamente, la historia, la gramática, el hebreo, el griego, el contexto. Bueno, lleva tiempo, a veces uno puede cometer algún error o faltar alguna información, pero se mantiene dentro de la línea, ¿verdad? Ahora, cuando ya empezamos a hacer cosas totalmente fuera del marco de la palabra, son cosas que está trayendo Satanás. Gálatas 1 dice que tan pronto se hayan alejado del que lo llamó por la gracia, esta es la gracia verdadera, la de Yeshua, para seguir un evangelio diferente. Esta no es la gracia verdadera, me refiero ahora al evangelio diferente. La gracia verdadera es la gracia de Yeshua, es la gracia que te transforma, eso estamos poniendo en este nuevo material, pero ellos no quisieron la gracia verdadera, porque como dice 1 Pedro 5, ¿verdad?, que lo solemos cantar, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, en Yeshua, os perfeccione, lo primero que dice, los afirme, los establezca, pero los que siguen una gracia completamente prostituida, un evangelio diferente, obviamente no tienen esa firmeza espiritual, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Yeshua. Ahí está la mutación. Ahí está la mutación. Cuando un hombre cambia, cuando una mujer cambia, es lo que siempre hemos hablado a nivel matrimonial, familiar. Voy a decir qué le pasó a mi esposo, era un buen hombre, era una buena mujer, era un buen hijo, pero bueno, mutó. Mutó en la universidad, mutó en el colegio, mutó en el trabajo, mutó hasta en una congregación, cuidado. Tenemos que tener un cuidado bárbaro, un cuidado tremendo, hermano, porque el diablo está buscando la manera de cambiarte, la manera de sacarte de la senda de justicia, de la verdadera gracia y llevarte un evangelio diferente, prostituido. Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito. Yo no quiero estar con los malditos, porque llegará el día donde el Señor va a separar a las ovejas de los cabritos. Los que siguen un evangelio prostituido se están maldiciendo a ellos mismos. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente, extraño, ¿no?, evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cómo terminó Acán por ser anatema? Apedreado. Había que sacar el anatema del campamento. ¿Por qué? Porque esa persona anatema iba a ensuciar, iba a contaminar todo el campamento. Mateo 15, un poquito más, hermano. Un poquito más, ya estamos redondeando, permítame. Mateo capítulo 15. Gloria al Señor. Si hay mutación en su vida y tiempo de poder revertir la situación. Mateo 15:12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿No? ¿Cuándo no? Los religiosos, cuando escuchan una palabra que viene del Espíritu, de la verdadera gracia del Señor, del verdadero evangelio, se ofenden, ¿verdad? Y otra vez, no necesito que hablar por otro. Tengo años viendo esto. Tengo años, pero años, viendo pastores, líderes,
lleno de hojas, una apariencia terrible, pero cuando mandás vos sentías el cimbronazo, ¿verdad? Ya te miró de otra manera, ya sabés que posiblemente hasta acá te van a permitir. Versículo 13, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto ya lo venimos estudiando. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Por qué dice dejadlos? Porque muchas veces, por más que le hablemos, hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que quiere seguir en esa mutación, no quiere regresar a la senda verdadera. Aleluya, gloria a Dios, recibimos, hermano Robert, sí Señor. Dejadlos. ¿Qué va a hacer? A mí me ha pasado también, vuelvo a repetir, hablo de primera mano. He tratado, amo a los hermanos, por favor, vuelvan al Señor, déjense cambiar por el Señor, pero para bien en este caso, ¿verdad? No permitan que el diablo los siga trastocando, los siga cambiando a su forma, pero hay veces que hay que dejarlos. Asimismo, porque desechan la palabra del Eterno, hermano Robert. Entonces, los fariseos anulaban la ley de Dios, lastimosamente con sus tradiciones. Veamos en el Salmo 15, y con esto vamos a ir redondeando por hoy. Salmo 15, gloria a Dios. ¿Quiénes habitarán en el monte santo de Dios? En el monte santo de Dios, en Jerusalén, estaba el templo, obviamente, y es ahí donde el Señor nuevamente va a levantar el templo para el milenio y saldrá la ley de Jerusalén. Salmo 15, versículo 1 al 5, con esto vamos a ir redondeando por hoy hasta la próxima semana. ¿Quiénes habitarán en el monte santo del Señor? Obviamente los que no se dejen mutar por el diablo. Salmo 15, 1, Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, aquel que hace justicia y habla verdad en su corazón. Los mutantes no practican la justicia, por más que se digan evangélicos, cristianos, no practican la justicia. Como hemos visto al principio, hago un breve resumen: roban diezmos, roban ofrendas, presentan ofrendas desagradables delante del Señor, roban, son empleados que roban, son patrones que roban, son personas que no cumplen con toda justicia. El Señor dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? O sea, esa persona no puede estar en el monte santo, ¿verdad? Por eso el templo fue destruido en 2 ocasiones, y para estar en el milenio con el Señor tenemos que empezar a cumplir estos requisitos bíblicos y hablar verdad en el corazón. Como hemos dicho al principio, no podemos agradar a la gente, como decía Pablo. Si agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Los que quieren agradar a los hombres, bueno, pobrecito, sí, vos sabés que sí, estás adulterando y estás con la pobrecito y pobrecito nada. Hay que amar el alma, sí, pero hay que amonestarlo. Hay que decirle que no está agradando al Señor, que no está cumpliendo con el Señor. Necesita ayuda para salir del pecado, se le va a dar, pero hay que decirle que tiene que salir del pecado. Entonces, mi hermano, hablar verdad en el corazón, ¿no? Hoy la gente se la pasa todo el tiempo mintiendo. Todo el tiempo mintiendo, con caretas, mostrando una imagen, haciendo otra cosa. Dice una cosa y hace otra. Muestra una imagen y hace otra, porque está infectado el mundo, estamos llenos de apostasía. Está viniendo el Señor, solamente un remanente está cumpliendo con las ordenanzas del Señor. Verso 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Los tribunales están llenos y tampoco hacen demasiado. ¿Qué es lo que estamos viendo? La calumnia, la mentira, el hacer mal al prójimo, que es la esencia de la ley. El gran mandamiento es amar al Señor con todo el corazón y amar a tu prójimo. Es la esencia de la ley. O sea, la ley básicamente y totalmente, todo lo que me enseñe es no hacerle daño a mi prójimo. Pero lo que más hace la gente es hacerle daño al prójimo. Y es como decía el hermano Juan, no solamente en el mundo, en un lugar de trabajo o en el colegio, sino que dentro de la misma casa del Señor
se muerden los unos a los otros, como Pablo mismo lo declara en Gálatas, luego lo busca en la concordancia. Hermana Graciela, Ezequiel, el Señor te bendiga, ahí está Ezequiel, shalom, shalom, qué lindo tenerte. Entonces, ni admite reproche alguno contra su vecino, gloria a Dios. ¿Cuánta gente ha mutado, hermano? Acá en Paraguay, te vas a Buenos Aires, a la gente no le importa nada. No le importa ni el vecino, le tira basura dentro de la puerta, no le respeta el lindero. Estamos llenos de eso, hermano. Estamos llenos, eso a nivel de la vida cotidiana. No se respeta al peatón, no respetamos a otro vehículo, no respetamos una fila. Nadie respeta nada porque la maldad está en aumento. Amén, recibimos eso. Pero también entró dentro de la congregación el desamor. El desamor. Una de las señales de los últimos tiempos es que el amor de la mayoría se va a enfriar. El desamor, tu hermano está pasando un momento malo y no, vos venís y le apretás más el cuello y la cabeza, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte del Señor? Ya vamos terminando, verso 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, no honramos a los que temen al Señor? Y menospreciamos muchas veces a los verdaderos hermanos, a los ungidos del Señor, a los que traen la verdad, como hemos visto. No por eso cambia, ¿verdad? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio la usura. Otra vez volvemos al tema del dinero, empezamos en parte con esto. Ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, hermano, obviamente todos estamos destituidos de la gloria del Señor, todos mutamos por ignorancia, por rebeldes que éramos, pero ahora la luz está llegando a nuestras vidas. El resplandor del Evangelio está llegando a nuestra vida y ahí está el problema, ahí está el inconveniente, si se quiere. Que viniendo semejante luz, sigamos viviendo como si esa luz nunca hubiera llegado. Al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. El Señor vino a morir por nosotros en el madero para que nosotros podamos renunciar a esa mutación, podamos arrepentirnos de esa mutación que hemos tenido, de esa rebelión que hemos tenido a la presencia del Señor y a los decretos del Señor. Vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias. Padre, te alabamos en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Es ante ti, Señor, que nos humillamos pidiendo perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestra rebelión, Padre, procurando que ahora tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor, nos esté devolviendo, nos esté transformando nuevamente a esa imagen de pureza, Señor, que viene solamente de ti, Señor. En el nombre de Yeshua, tú eres poderoso, Señor, para reprender toda mutación a la cual le hemos dado lugar, Señor. Salga fuera de nuestras vidas, salga fuera de nuestras vidas la semilla de Satanás, la semilla de la carne, la semilla del pecado, sea desalojada completamente de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. En el nombre de Yeshua, Padre, te pedimos perdón si hemos, Señor, menospreciado, invalorado tu semilla, Señor. Señor, si hemos trastocado tu semilla, te pedimos perdón. Hoy regresamos, Señor, a tu camino, Señor. Regresamos a tu senda, Señor. En el nombre de Yeshua, porque, Señor, sabemos que llega la hora de dar fruto, Señor. Sabemos que tú estás viniendo, Señor, por segunda vez, Señor. Y que si en tu primera venida, Señor, esos labradores malvados, Señor, fueron destruidos, Señor, ¿qué será en esta segunda venida también, Señor, como lo declara la carta de Pedro
Aleluya, el juicio comienza por la casa de Dios, y en donde aparecerá el impío y el pecador, y si el justo con dificultad se salva, dice tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, más de tu semilla, más de tu simiente, más de tu carácter, más de tu presencia, reinando en nuestras vidas, hoy y por siempre y para siempre, y decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos, sea el Shalom, la paz del Señor. Nos estamos reencontrando oportunamente con la ayuda del Señor. Shalom, shalom, que tengan una bendecida noche.